Si quieren pueden prender sus cámaras. Si es que en algún momento uno tiene una duda, simplemente abre el micrófono, levante la mano y me interrumpe. La idea es que haya interacción. Hola. Lola, ven. Hola. Se fue la Lola. Y que se pueda ir generando una interacción que si les va surgiendo una duda, alguna inquietud, la vayan compartiendo. Porque a medida también que uno va debatiendo, que uno va compartiendo experiencia, la capacidad de aprendizaje también aumenta. Como ya contaba Claudia, yo tengo 29, hace como 10 años me vine a Concepción a estudiar a la ciudad. Entré a comercial, en verdad, porque yo quería ser psicólogo y mi mamá era siempre como fue emprendedora de los programas FOSIS, que es una institución de gobierno que apoya a emprendedores para superar la línea de la pobreza. Entonces ella decía que el psicólogo era el que le hacía la clase de emprendimiento, el que le apoyaba el negocio, y el psicólogo el que le iba a hacer como la encuesta de satisfacción. Le tocaba ir a terreno, entonces a uno lo veía como el que le agregaba valor y el otro como el que le iba a controlar. Y quería tener como un hijo que fuera comercial para que le ayudara en el negocio. Así que igual, cosa la vida también tenía una polola que se fija harto en esas cosas en ese entonces, y también me dijo así como, no, yo de ingeniero para arriba, si no, lo seguimos. Así que la presión del entorno y tener 18 años donde no sabe nada, dijo, bueno, tampoco quiero quedar soltero, y si mamá ya quiere que sea ingeniero, la única que no tenía física ni química era comercial, así que me fui por comercial. Y estuve ahí como a punto quizás de ir a la Federico, pero como son las cosas, yo no sabía inglés, en la actualidad tampoco hablo inglés, solamente leo y entiendo un poco. Entonces, la Federico tenía mucho inglés y dije, no, así como que el inglés no va conmigo, el liceo siempre era como sacar la vuelta en inglés, así que ni jodiendo y me quedé ahí en la educancia que también mi hermano estudió acá. Aparte que salía caro irse a otra ciudad y acá ya estaba mi hermano, así que habían economías de escala para mis papás de que tampoco había muchos recursos. Y en primer año estuve a punto de hecho de dejar la carrera, no me gustaba porque había como cálculo, álgebra y no encontraba mucho sentido en los ramos que tenía. Y dentro de la facultad hay un grupo que se llama Responsabilidad Social Universitaria, donde estudiantes y profesores de manera voluntaria los días sábados en la mañana hacían clases emprendedores y dije, qué interesante, como que ya me tincaba un poco el tema del emprendimiento. En San Rosendo también como colaboraba en algunos voluntariados, entonces me inscribí como para empezar a conocer el tema. Y, y ahí empecé como a aprender de emprendimiento, exacto, Fernanda, RCU. Aprender de emprendimiento, empecé como también a ver que tenía que aprender de contabilidad para poder enseñarle a microempresarios que eran como mi mamá, entonces encontraba como hallar un poco más de sentido a la carrera, y yo creo que si al final no terminé saliendo de la carrera, una fue por RCU y la otra fue que mi papá me dijo, bueno, hay una sola carrera, un solo cupo, y si no, usted se va a trabajar conmigo, es para enero ahí 15 días, según donde toque, trabajando 12 horas diarias, y no era una opción B muy atractiva. Y desde ahí me fui involucrando en el emprendimiento. El año 2011 nosotros tuvimos muchas movilizaciones, entonces como quedaba tiempo libre, aparte de ir a marchar, también me fui metiendo en algunos proyectos que tenían los profesores, colaborando con incubadoras, y formé mi carrera. Aparte que en segundo año también participé en un centro de estudiantes y nos tocó como visitar exalumnos, y yo en ese tiempo tenía como la creencia que para que uno le fuera bien en la vida tenía que tener o plata o pituto, entonces yo no tenía ninguna de las dos. Y él nos dijo, mira, sabéis que al final de salir de la carrera, a ustedes nadie les va a ver qué nota tuvieron. Aquí esta cuestión se trata de las redes. Y justo mi otro compañero de centro alumno, que en la actualidad nosotros somos socios en una empresa, era de Tucapel, entonces otra comuna igual en rural, mismas condiciones, mismas historia de vida similar. Entonces, chuta, como que nos resonó eso porque no teníamos redes, no teníamos muchos contactos, entonces si queríamos ser buenos comerciales teníamos que empezar a generarlo. Y nos pusimos busquilla y desde ahí en adelante fuimos privilegiando estar conociendo gente que quizás dedicarnos 100% a los estudios. De hecho, una de mis mejores amigas con quien hice la tesis, mis compañeros siempre le decían, oye, pero ¿cómo le voy a hacer con él si a él no le va bien? Así como, solo como antecedente, yo creo que me eché como unos 10 ramos en la U. Pero las cosas de la vida, antes de egresar ya te ganaba como 500.000 pesos, trabajaba de hecho para algunas unidades de la universidad, en la incubadora, aparte de haciendo mi práctica ahí con Beatriz Millán, que aprendí mucho de ella, y también la hice rectoría, y por cosas de la vida, como me gustaban los temas sociales, al final del último año me tocó formular un proyecto que estaba con econometría, que era el único ramo que me quedaba en mi sexto año, y mientras formulaba el proyecto me dijeron, oye, esto es como emprendimiento, tiene que ver con cosas sociales, a ti te gusta eso, así que formúlalo. Y me pagaron como 200.000 pesos. Y mientras se formulaba, se fue desarrollando, me fui metiendo en el tema, conocí como el mundo de las empresas B, me inscribí como en un curso que había en Santiago, que era solamente para Santiago, donde me dieron un cupo, se lo dieron a una profe, Michelle Tobar, y justo dieron calzada por las fechas y como que me cedió el cupo. Y tuve la suerte que se ganó ese proyecto, y una vez que se ganó,
me recomendaban para hacerme cargo. Así que recién egresado me tocó hacerme cargo de un proyecto que se llama Social B, que hoy en día es un centro de emprendimiento e innovación social, donde estuve como 5 años trabajando en ese tema. Hicimos eventos tremendos el año pasado, 2019, de hecho en marzo en la Universidad de Concepción, no sé si se acuerdan, como un festival donde vino la Dani Ross, tal vino Jepe, un poquito resfriado, así que puede que salga algo al lado. Y juntamos como a 20.000 personas y fuimos creando muchas cosas, así que ahí me fui realmente enamorando del emprendimiento de innovación social y encontraba que aquellos emprendimientos que apoyábamos, que le iba bien, había algo sumamente potente que era el propósito. Y lo que les voy a compartir hoy día es cómo, siendo estudiante, algo que yo aprendí ya egresado y me hubiera encantado haber aprendido en la universidad, les puede impactar mucho de cómo también cambia su experiencia laboral y las ganas con las que desarrollan la carrera o las ganas con las que quieren desarrollarse en la vida. Al final, prácticamente 50% de la gente que quiere hacer una carrera universitaria trabaja en otra cosa. Pero es como esto de que te vaya bien y seas feliz. Así que les voy a compartir una presentación y lo único que les voy a pedir que tengan a mano es papel y lápiz o algo en donde anotar. Así que mientras yo cargo la presentación, si pueden ahí buscar papel o lápiz. Para ir anotando. Ya, ¿ven la presentación ahí? Sí, se ve bien. Genial. Yo no voy a poder tener visibilidad del chat, pero aquellos que tienen la cámara prendida los voy a seguir viendo. Así que, como les digo, para mí me encanta poder ver otras caras, otros rostros, que también uno va haciendo la interacción, va viendo si se emocionan. Si se están quedando el mío, pues tendré que cambiar de tema. La idea es que les agregue un poquito de valor. Entonces, Igual bueno, estoy acá pendiente del chat, Jorge, cualquier cosa, así que yo te menciono, ¿ya? me encantaría que alguien me pudiera compartir qué significa para usted la palabra propósito. ¿Qué entienden por esto del propósito? Como una razón. ¿Ya? ¿Una razón? Es algo Gracias, Bastián. que le da sentido a lo que está haciendo. ¿Algo que le da sentido a lo que está haciendo? Gracias, Daniel. Una tercera persona que quiera ahí activar su micrófono y compartir. ¿Alguien más? Lo puede escribir en el chat. Si no quiere hablar, lo puede comentar. Hay que tener el objetivo final de algo. Ok. La razón Bueno, de o la motivación por. La razón de o la motivación. Gracias, Alfonso. Entonces, antes de entrar en materia, les voy a pedir que agarren lapicito y papel y que puedan escribir 3 cosas positivas o 3 cosas alegres, 3 cosas felices, 3 cosas buenas que le ocurrieron el día de ayer. Les voy a invitar a como que respiren hondo, empiecen a recordar qué pasó el día de ayer, qué ocurrió desde que se levantaron durante el transcurso del día y qué cosas buenas les ocurrió. Y a medida que vayan completando ya las 3 cosas que fueron escribiendo, van haciendo dedito para arriba virtual o por la cámara. Tres cosas positivas que le hayan ocurrido el día de ayer. Pueden colocar en el chat también listo distintas formas de... ¿Ya? ¿Algunos listos?
Bueno, el motivo de que pudieran darse el momento de pensar y escribir 3 cosas que ocurrieron el día de ayer, que yo espero que no haya sido tan tarea compleja, es que según la psicología positiva, si yo escribo 3 cosas positivas que me ocurrieron el día de ayer, por ejemplo, en la mañana o antes de acostarse, si lo es en la mañana, mi mejor estado de ánimo durante todo el día, ¿ya? Entonces, me decir, oye, recordar 3 cosas buenas que me pasaron ayer, tiene el primer efecto de que me va a conectar con lo bueno del día anterior y automáticamente me va a mejorar mi estado de ánimo. En segundo lugar, es también para hacerse consciente de qué hago en el día. Y la segunda derivada de esto es que también me obliga a decir, bueno, ayer me pasó algo bueno, hay días en donde no me ocurra nada bueno, y uno va a ser emprendedor, siempre se dice donde hay problemas, el emprendedor debe ver la oportunidad. Entonces, también esto nos invita a decir, bueno, ¿cómo yo identifico oportunidades? Y para identificar oportunidades tengo que tener una mentalidad un poco más positiva o optimista, ¿ya? Entonces, si yo hago este ejercicio como por 60 días, también genera que me aumenta el bienestar emocional por 6 meses, ¿ya? No la felicidad, que la felicidad es como ese momento innato de alegría o espontáneo, y que no se puede medir ni gestionar, pero no así el bienestar. Entonces, si yo me genero el hábito de todos los días a la noche, por ejemplo, anotar 3 cosas positivas, que durante la pandemia ahí se me fueron muchos negocios abajo, como mucha gente, y estuve muy frustrado, porque para mí este era el año de cosechar ciertas cosas que veníamos cultivando desde hace un par de años en todos los proyectos, iniciativas que íbamos generando. Y de esta frustración, de esa emocionalidad, se empezó a bloquear como la forma en que me relacionaba con las personas. Obviamente los proyectos no empezaron a funcionar. El estado de ánimo de mi equipo también iba hacia la baja, porque yo como líder también estaba como medio deprimido y medio frustrado. Y empecé a hacer este ejercicio que lo había escuchado, lo hicimos hace un par de años y después lo había dejado hacer. Y lo hice como por 89 días. Y efectivamente, a medida que transcurría el tiempo, me obligaba a que todos los días me tienen que ocurrir algo bueno, porque muchas veces vemos la felicidad así como algo lejano, algo que tiene que ser como todo perfecto, y nos olvidamos que también ocurre en el día a día. Entonces, como que si vemos así como que la felicidad es como una lupa de todo lo que ocurre en el día, esto nos empieza a ampliar ese espectro. Y la idea es que durante los días yo no vaya repitiendo las mismas cosas, pero empiezo a valorar que chuta, hoy día conversé un rato con un amigo, el almuerzo estuvo rico, llegué a la hora, me fue bien en una prueba, hasta ese como, oye, puta, tengo pasta bien, no tuve que salir a comprar. Entonces voy valorando esas pequeñas cosas de la vida que también son positivas. Y por lo menos en mi caso, que lo hacía en la noche, también al despertarme, despertaba con una sensación más de gratitud. Entonces, hasta el día siguiente tenía como un mejor estado de ánimo de agradecer lo que iba a ocurrir durante ese día, y ya el día partía mejor. Entonces, es algo que le toca invertir 5 minutos de su tiempo al día, tener ahí la libretita, un papel. La idea es que sea a mano, tiene una experiencia distinta escribir a mano que en un teléfono o en un computador. Y si lo empiezan a hacer todos los días, oye, en 2 meses más voy a estar hablando con otra persona quizás que tiene otra visión, otro estado de ánimo. A la vez, si tengo un estado de ánimo más positivo, soy más productivo, vienen mejores las ideas, es decir, puedo hasta mejorar mi desempeño, porque está comprobado que el bienestar aumenta la productividad, ¿ya? Y todos como estudiantes tenemos que optimizar el tiempo, salvar los ramos, entre otras cosas. Y también, cuando partió como todo este tema de la pandemia, hace tiempo atrás leí un libro que se llamaba El hombre en búsqueda del sentido, que lo escribió Viktor Frank, y una de sus frases célebres dice: nuestra más grande libertad es la libertad de escoger nuestra actitud. Viktor Frank decía, oye, si bien no somos dueños de las circunstancias, no tenemos capacidad de modificar el entorno, lo que está ocurriendo, como en su caso que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial siendo judío, decía, yo no puedo modificar la guerra, no está en mí tomar esas decisiones que se acaben. Pero sí tengo plena libertad de escoger la actitud con la que me enfrento a estas circunstancias. Y después de haber vivido como toda la guerra, en un par de años en campos de concentración, viendo venir mucha gente, viendo que se separó de su familia y la gran parte de su familia falleció, fueron los primeros que empezó a hablar de propósito y de encontrarle sentido a la vida después de la guerra, ¿ya? Y empezaba de que esto también fue una filosofía dentro de la comunidad judía, de decir, oye, si van a hacer algo, que sea con una buena actitud, que sea pensando en que algo bueno para ustedes. Y por lo menos yo que me involucraba más en el mundo de los negocios, siempre está la creencia, y también lo he comprobado, que los judíos son muy buenos para hacer negocios. Porque también entendían que el dinero era algo que daba seguridad, que compraba cierta protección, que daba mayor libertad de emigrar, de irse a otros lados, etc. Entonces esa filosofía fue de alguien que en los años 40, 50 empezó a hablar de, oye, si van a hacer con algo, tienen que tener buena actitud porque ustedes son libres de escogerla, ¿ya? Y vivan todos los días haciendo lo que les gusta, haciéndolo bien. Como que su vida tenga sentido, ¿ya? Y de una forma más práctica, es que siempre hay 2 tipos de personas, ¿ya? Tenemos el que
puede ver la vida de una forma pesimista, que dice, esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivoca quienes creen que todo esfuerzo merece la pena. O bien, está la opción de verlo desde una mirada optimista, es decir, bueno, todo esfuerzo merece la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar, vamos a salir de esto, es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Es decir, una misma situación, tenemos dos actitudes de enfrentarla, ¿ya? Y depende de qué lectura le queremos dar y qué enfoque le queremos dar. Y esa libertad de enfoque es algo que, claro, puede sonar fácil decírselo, pero yo creo que es algo que se cultiva, es una competencia que se puede ir cultivando, y bueno, ¿cómo la cultivo? Entonces dije que una forma de hacerlo es escribir 3 cosas positivas. Otra puede ser hacer deporte, que tiene efectos químicos y psicológicos, y hay distintas formas de empezar a cultivar esta actitud positiva. Lo relevante es que si yo quiero tener esa visión optimista, si quiero vivir mi vida de una forma más alegre, tengo que hacer algo. No me puedo echar a morir, ¿ya? Y dentro de lo que es emprender con propósito y empezar a analizar la mentalidad de los emprendedores, de los que lideran organizaciones, empecé también a conocer algo que decía la fundadora de Enseña Chile, y que se estudia mucho en Estados Unidos, donde en la universidad que ella estaba haciendo su doctorado, y que eran estos 2 tipos de mentalidades, que por un lado tenemos personas de mentalidad fija y por otro lado tenemos personas con mentalidad de crecimiento, ¿ya? Y aquel que tiene mentalidad fija, el que siente, por ejemplo, que dice, oye, ¿sabes qué? En verdad yo soy inteligente, me viene en matemáticas, soy en ingeniería, y llega un momento donde hay ciertos ejercicios, ecuaciones, integrales que no puede resolver, y empieza a decir, chuta, pero si yo siempre soy inteligente, quizás mi inteligencia tiene un límite, quizás hasta aquí nomás llego y no me da para más las capacidades, ¿ya? Y se empieza a frustrar, empieza como a que la culpa quizás es del resto, no es de ellos, y lo ve como algo finito, ¿ya? Entonces, versus que tiene mentalidad de crecimiento y que entiende que el cerebro es un músculo que se puede ir moldeando y que se puede ir entrenando, desarrollando. Y el que tiene mentalidad de crecimiento, cuando se enfrenta a una situación, dice, chuta, en verdad, quizás no sé tanto, quizás esto todavía no he aprendido, pero me voy a esforzar en aprenderlo. Voy a hacer el hábito, aunque me cueste, de generarlo. Y he mostrado con el ejemplo de que los chilenos somos súper malos para escribir, no se nos enseña a hacer grandes textos ni ensayos. Entonces, para sacar un doctorado en educación, ya les pedían que las tesis mínimo tenían que ser de 500 páginas de alto contenido de valor. Entonces, ya decía que varios latinos, varios chilenos que iban a hacer su doctorado, después decían, no, o sea, que para mí escribir 500 páginas no se me da, esto es muy largo, muy complejo, y se volvían. Y dijo, chuta, porque se empezaban a comparar más encima con los asiáticos, los gringos, que veían que en su caso se les hacía más fácil. Entonces el espíritu competitivo es decir, oye, me están ganando, me están superando y no me la estoy pudiendo. Y dijo, oye, yo como mentalidad de crecimiento, lo que dije, bueno, es que puede me tome 1 año o 2 años más sacar mi doctorado, porque no tengo el hábito y ellos tienen desde la básica quizás esa cultura y yo recién lo empecé a inculcar en la universidad o mi vida profesional. Entonces, aunque me tome más tiempo, yo sé que esto lo voy a lograr y voy a ir buscando los métodos de lograrlo, ¿ya? Y de esa manera siguió adelante como con su doctorado. Entonces también uno tiene que ir viendo, bueno, identificar cuál es mi mentalidad, cómo yo reacciono ante la frustración, ser consciente de, ante los problemas, qué tipo de mentalidad tengo, si es fija o si es de crecimiento. Si es que no me la puedo con algo, lo dejo y sigo en otra cosa, o veo decir, oye, ¿podría superarme en esto? ¿Podría seguir adelante? Y el ser consciente, el primer caso para poder cambiar algo, ¿ya? Si yo no sé por qué ocurre algo, un problema, no tengo cómo solucionarlo. Entonces, es interesante que en aquellos emprendedores que sorteaban los problemas de mejor manera y la que tenían mayor probabilidad de éxito, la mentalidad que se identificaba en los estudios era una mentalidad de crecimiento, ¿ya? Entendían que había muchas cosas que no sabían, pero adoraban tener mentalidad de aprendiz, no de saberlo todo, y decir, oye, sé que esto no lo sé, por favor, enséñame. Y desde esa actitud también de humildad, empezar a aprender, empezar a aprender, empezar a aprender. Y así ir aprendiendo de muchas cosas. Entonces, teniendo esto consciente, me gustaría que, como estas charlas de aprender con propósito, me pudieran decir que escriban en su hoja, en su papel, qué es lo que les motiva a emprender, ¿ya? Aquel que han tenido una idea de emprendimiento, que ha tenido como las ganas de emprender, que no significa emprender una empresa, yo puedo emprender un proyecto, puedo emprender, decir, oye, no sé, emprendí que empecé a trotar, entonces ya también eso es emprender una acción que va a requerir hábitos, tiempo, espacio, etc. Entonces piensen en aquella idea, en aquel emprendimiento, en aquella iniciativa que quieren impulsar y qué es lo que les motiva. Mientras la persona que está acá podría ser anfitrión o coanfitrión para poder
asignar grupos. ¿Lo? Lo veo al tiro. Dame un segundo. Bueno, si no, ahí más adelante lo tomamos como el ejercicio grupal, pero me interesa que lo dejen escrito, sobre todo para la parte final. Entonces, dentro de lo que es el emprendimiento y lo que es la forma en que los crían, por lo menos a mí cuando la crianza que me dio mi papá, desde la aspiración que él quería que sus hijos fueran más que él, era que siempre me decía que para que a mí me fuera bien en la vida, para que yo fuera feliz, yo tenía que hacer algo. Entonces me decía, hijo, su único deber es estudiar. Yo trabajo para que usted se dedique al hacer de estudiar. Y una vez que usted tiene que estudiar, usted tiene que trabajar, porque recién ahí usted va a tener un título. Y con un título usted va a poder tener ya un trabajo, se va a poder tener una casa, va a poder tener una pareja, va a poder tener familia, va a poder tener un auto. Y como decía, bueno, hay que hacer algo, esforzarse, dedicarle tiempo para tener algo. Y así, recién ahí, ser feliz, ser respetado, ser alguien en la vida, era lo que me decía. Entonces, no sé si a usted también le ha pasado que quizás su papá o alguien le decía, oye, si tenéis que estudiar, tenéis que trabajar, porque recién ahí tú vayas a ser alguien, vayas a ser reconocido, vayas a ser alguien en la vida, vayas a poder hacer lo que quieras. Después de que saques tu carrera, tú puedes hacer lo que queráis, pero hasta ese momento usted saque su carrera. Y desde esta forma de crianza, que lo aprendí hace un par de años, es como que esta ecuación tiene un pequeño error. Porque inconscientemente, lo que mi papá me enseñaba era que chuta, yo quizás a los 12 años, a los 13 años, no era nadie. Yo no existía, por así decirlo. No tenía una identidad. Porque no tenía aquello que era un título, que era una educación, que era un trabajo para ser alguien. Entonces, desde esta forma de la vida que compartiéndola con gente, mucho le ocurre de la misma manera, es que se nos van generando carencias. Se nos va evitando o postergando el hecho de definir mi identidad, de saber quién soy. Y al final, la ecuación correcta es así. Entonces, yo primero tengo que saber quién soy, tengo que saber cómo soy. En mi caso, yo soy una persona dispersa, soy creativa, soy apasionado, soy inquieto. Y de esa manera de saber cómo soy yo, también me considero una persona, buena persona, apasionado por lo que hace, me gusta mucho el tema social. Yo empiezo a definir, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí yo empecé a definir, bueno, ya que soy disperso, soy emprendedor, voy a emprender. Y voy a buscar un trabajo que esté ligado al emprendimiento y voy a apoyar a la gente emprendedora y me voy a ir relacionando. Y de esa manera, cuando yo sé quién soy y empiezo a hacer algo alineado a quién soy, tengo un resultado. Entonces, efectivamente, desde esa visión, en verdad yo hoy día tengo el trabajo que quiero y que he escogido, gracias a Dios, tengo un departamento, tengo el auto que quiero y me he ido por otras cosas. Pero también soy consciente que son derivadas de ser consciente de quién soy, porque a la vez también soy consciente de quién no soy. Yo sé que no soy alguien estructurado, yo sé que no soy alguien ordenado, sé que no soy alguien metódico. Cuando he ido formando equipos de trabajo, que para mí emprender se tienen que hacer partir de dos personas, me he ido complementando con aquellos que son de otra manera, ¿ya? Entonces yo en la actualidad aquí estoy como charlatán, dándoles esta charla, y dentro de mi equipo era sumamente fundamental la Camila, que era la persona a cargo de la operación, a cargo de las finanzas, del costeo, que ella le cargaba salir a dar charlas. Entonces, claro, en un equipo si éramos dos, los que partimos con CCP, no podíamos hacer los dos proyectos de mesa porque nadie iba a estar en la defensa del equipo. Y teníamos que ir combinando, y a ella le encantaba hacer eso, le encantaba que los presupuestos cuadraran, se estresaba cuando no ocurría, y en su hacer era muy eficiente. Y de esa manera, la organización fue creciendo y creciendo todos los años, porque yo me gastaba la plata en cualquier iniciativa loca que se me fuera corriendo en el camino. Entonces, ese complemento es la invitación a decir, bueno, si yo quiero ser alguien en la vida, si yo quiero definir un futuro, quiero proyectarme dónde quiero estar una vez que crece, que termine mi carrera, empezar a definir de la actualidad quién soy. Porque ahí puede definir un poco como esta orientación vocacional de dónde debería invertir mi tiempo, ¿ya? ¿En qué me veo trabajando después de 40 años? ¿Me veo trabajando 40 años en eso? ¿Cómo me veo desarrollándome en ese rubro, en esa área? ¿Ya? Son temas relevantes que te invitan a descubrir esta ecuación, ¿ya? Y muchas veces ahí lo que me enseñaban en la universidad en términos de empresa era que en la actualidad lo que había que tener era una misión y
una visión, ¿ya? Que la visión en términos de emprendimiento, empresa era bueno, lo que aspiramos a hacer, el sueño, y la visión es como el objetivo general de cómo hacemos las cosas. Pero resultaba que se enseñaba esto, yo nunca he hecho conocido o me memoricé, no sé si alguno de ustedes sabe de memoria la misión o la visión de la universidad, y también de la empresa donde yo veía, estudiaba, tampoco era como que algo que anduviera a flor de piel y todos conocieran. Entonces, claro, como que, en resumen, esto, una visión no inspiran, ¿no? O puede que inspiren, pero lo mismo que inspira un clavo, o sea, es como algo que está ahí literalmente clavado en la pared, y que hay unos papelitos en las páginas web, que es nuestra misión, nuestra visión, pero no emocionan a nadie, ¿ya? Versus, quizá algo más como lo que es el propósito, que podríamos decir que todos recordamos que la universidad es una universidad de libre espíritu, por el desarrollo del libre espíritu, y eso es algo que identifica la Universidad de Concepción. Entonces ya hay un propósito de decir, bueno, ¿cuál es como un valor de esta universidad o una forma de hacerlo? Y que nosotros comentamos el desarrollo del libre espíritu, esa libertad, que se podría asociar más a un propósito. Entonces, se empezó a hablar de propósito porque se tenía gente más comprometida, la gente se sumaba a esta causa, se empezaban a dar mayores resultados. Y uno de los maestros que lo simplificó de una manera muy sencilla es Simon Sinek, que es uno de los charlistas TED más reconocidos, tiene la segunda charla TED más vista del mundo, y que en el año 2006 empezó a hablar de lo que es el círculo dorado. ¿Ya? Volví a tener una charla hoy. ¿De qué? Una cuestión que me dijeron del comentario que me escribí. Estamos escuchando bien, así que ojalá que cuente algo bueno en la charla. Y el año 2006 empezó a hablar de esto. Este video se viralizó como el 2009 o el 2010. Yo recién lo conocí como el año 2016 y para mí todavía sigue muy vigente. Así que él fue el hombre que lo simplificó y lo pudo explicar en 18 minutos. Pero antes, como ya le compartían en el chat, estaba Víctor, que escribió este libro y que yo me lo leí en 2 días porque me encantó esos libros que enganchan y que uno los tiene que seguir leyendo hasta que lo termina, y que hablaba mucho más de la profundidad. Y vemos como los distintos estilos de que Simon Sinek es gringo y es mucho más práctico, versus Víctor, que es europeo y son personas mucho más en profundidad o temas valóricos del porqué. Y como tenemos poco tiempo, quiero que veamos los primeros minutos de esta charla para entender más o menos qué es esto del porqué o del propósito explicado por quien mejor. ¿Se escucha? How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly.
Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been... Bueno, efectivamente lo que él plantea es que el hecho de invertir el orden de la información y hablar del porqué, que esto que muchas veces, muy pocas veces se conoce, conecta muchísimo más con las personas, ¿ya? Y lo define como que el propósito es la razón de ser y de existir de una persona o empresa que inspira y da sentido a lo que hacemos. Entonces, claro, si se sigue con el ejemplo de Apple, que es fácil de entender, Apple no vende computadoras porque Apple vende un status quo, vende un cierto de aspiración de ser como los líderes en tecnología, ¿ya? Y de esa manera venden computadores, venden iPad, venden lápices, venden relojes, venden lo que sea, ¿ya? A diferencia de Dell u otras compañías que han innovado queriendo competir, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque también se fijan en lo que genera emociones en las personas, ¿ya? Las personas no tomamos decisiones racionales, tomamos decisiones emocionales, ¿ya? Típico en la U que uno se pone a pelear, como que le hace daño, no es una relación muy sana, pero después como que sigue con eso y dice, ¿cómo así con él si está quejándose una semana? No es racional, pero sí es emocional. Y de base a decisiones emocionales tomamos muchas decisiones. Y lo que él entendía y explica después en el video es que si el cerebro funciona de la misma manera, ¿ya? En el centro del cerebro, aquella parte más fuerte, es emocional y conecta con los por qué. Porque si yo les digo, hoy día estoy vendiendo vasos plásticos reutilizables, que es un qué, y lo muestro en Instagram o en redes sociales, compito como con todas las otras banalidades, productos y servicios que ofrecen las redes sociales. Versus de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy cuidando el medio ambiente, ¿te quieres sumar a la causa? Ya es como una invitación, oye, ¿verdad? Yo igual lo quiero sumar, ¿cómo me sumo? Y abre posibilidades de interacción, ¿ya? No es como algo automático que va a vender o que va a conectar, pero abre ese despertar el interés de querer saber más, de saber si es que conecto con esa causa o no. Entonces, si yo empiezo a invertir esta información y lo empiezo desde la forma que actúo, desde la forma que comunico, y para esto primero debo tener claro mi propósito, empieza a abrir mayores posibilidades de lo bien que le podría ir a una empresa o lo bien lo que le podría ir a una persona, ¿ya? Hasta hoy día en el mundo de los servicios y todo es como, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo me dedico a hacer feria a la gente.
Y puede que eso sean muchas cosas. Y de hecho tenía un amigo que tiene una empresa que vende insumos médicos y él dice que su empresa se dedica a mejorar la calidad de la salud en Chile. Siendo que lucra quizás con un tema tan delicado como la salud, pero el propósito de lo que está pegado en su empresa es que él se dedica a mejorar la calidad de la salud en Chile. Que podría hacer muchas cosas y yo nunca hubiera esperado como que después, bueno, en el día a día, no, vendan dos copias. Pero hay toda una filosofía de comunicación interna con los clientes de cómo cambia definir un propósito versus decir qué es lo que hago. ¿Ya? Y en la actualidad, con el chip Millennial y Centennial se empezaron a hacer estudios y resulta que más del 60% de los egresados de universidades buscaban propósito, buscaban trabajar en un lugar donde su trabajo generara impacto, donde la empresa estuviera alineada con sus creencias. Entonces empezó a cambiar la discusión de, bueno, ¿cuál es la que mejor me paga? Aquí voy a trabajar para toda la vida, ¿quién me ofrece el mejor contrato? Y empezaba a ver de que, oye, quiero darle sentido a mi vida también en mi lugar de trabajo, ¿ya? No es como que yo trabajo para vivir, sino que hoy en día se empieza a ver como la concepción de una misma manera, ¿ya? De hecho, antes me acuerdo siempre se decía como yo vengo aquí a trabajar, no vengo a ser amigo, y resulta que está comprobado que si uno tiene un mejor amigo en el trabajo, la gente es más productiva, siente un espacio de más confianza. Entonces también hoy día es como, si quiero tener una empresa productiva, si quiero tener una institución productiva, tengo que fomentar el hecho de que la gente se haga amigo de otros, al menos de un grupo dentro de la organización. Y eso es porque también quiero buscar de que conecto con la otra persona, no tan solo con su rol, sino que con lo que él hace, que me motive lo que hace la empresa, ¿ya? Yo como comercial, siempre mis compañeros los últimos años era como trabajaríamos en cualquier lado, menos en el banco. Pero resulta que a la hora de los cubos, si el banco te ofrecía un buen sueldo, se iban igual. Pero varios de los que estaban en la banca me escribían cuando veían lo que yo publicaba en redes sociales, tal vez como, oye, avísame si tenía una plaza disponible. Bueno, yo no pago lo que paga un banco, no importa, quiero dar un cambio. Porque no estaba esa satisfacción de estar todos los días quizás diciéndole a la gente, usted se va a endeutar por 20 años y chuta, va a pagar el doble de lo que está pidiendo plata, pero si usted paga el doble, mi comisión es mejor. ¿Ya? Porque hay factores éticos, emocionales que llevan a cambiar y darle un poco de vuelta a ese tema. ¿Ya? Entonces, esta definición de razón de ser y de existir de una persona o empresa que inspira el sentido de lo que hacemos, responde a la pregunta de, bueno, ¿por qué hago lo que hago? ¿Ya? ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Ya? ¿Por qué estoy conectado en esta charla? Y yo tengo dos opciones. Lo puedo ver desde que, bueno, debo hacerlo, y si debo hacerlo, siempre mi disposición va a ser más baja, siempre lo que debo hacer no va a tener todo mi compromiso, pero decir, bueno, tengo la libertad y en verdad entre deber y querer, mejor quiero hacerlo. Y estar acá con el audífono vendido, decir, bueno, estar acá, qué interesante puedo captar de esta charla, ¿ya? ¿Qué me podría agregar valor? Tener esa disposición de apertura, decir, bueno, si ya estamos acá, saquémosle provecho. Pero eso va muy bien con qué connotación yo le asigno lo que hago, ¿ya? No, pero una clase aburrir sobre una clase y bueno, hasta ver algún punto interesante que agregue valor, ¿ya? Se relaciona efectivamente con una causa, con una creencia, con una emoción. Entonces puede que en el día a día yo no le vea el valor estar en una clase, o no le vea valor estar haciendo lo que hago, pero puede que sea relevante si yo digo, oye, mi causa es que quiero ser el mejor estudiante o ser el mejor profesional o tener muchas posibilidades, para esto tengo que destacarme en un área. Si bien les contaba que yo me eché 10 ramos, entre ellos finanzas, matemáticas, otras cosas, sí fui practicante de los ramos de la línea proyecto, era como los mejores promedios de los ramos de proyecto, y solamente de esos ramos de tercero en adelante. Porque a mí me gustaba proyecto, entonces decía, bueno, en algo tengo que ser bueno, entonces dentro de todo lo que había, como ya estaba ligado a emprendimiento, me fui perfeccionando en eso, y que era generando proyectos. Y sí me esforcé y me comprometí porque quería ser un buen ingeniero de proyecto, ¿ya? Y esa era mi creencia, entonces eso generó una serie de reacciones que en esos ramos ponía atención, en esos ramos iba a clase, en esos ramos aportaba, le pedía a los profesores práctica, porque quería aprender más del tema, ¿ya? Otra forma de verlo, que esto es una visión de una empresa chilena, dice que lo ve como un objetivo superior de la organización, aquel ámbito que le da sentido y configura la red de relaciones internas y externas en función de su logro. Y hay Plataforma Aurea, que es una empresa B certificada y que desarrolla cultura organizacional, sistema evolutivo. Hoy en día ellos hablan de sociocracia, que son distintas formas de organizarse y relacionarse al interior de una empresa, que también van en que la gente sea más feliz, en que la empresa sea más productiva, porque al final todos queremos ganar buenas lucas, y eso implica que la empresa también tiene que ganar buenas lucas, pero también queremos pasarlo bien en el trabajo. Y esa mezcla de combinación es lo que ellos han ido desarrollando. Entonces veían que si la gente estaba alineada con el propósito de la organización, también sus relaciones internas dejaban como los egos de lado y se ponían al servicio, ¿ya? Y eso marcaba mucho la diferencia. Entonces, si empezamos a ver, bueno, y de cómo se concreta esto el propósito, es que en primer lugar es algo que viene del corazón,
¿ya? Y es algo que se obliga a conectarse con la emoción, ¿ya? Segundo lugar, también tiene que ser algo que sea más grande que uno mismo. Es decir, aquello que viene de la cabeza no es propósito, sino que es racional. Yo aprendí que uno, para tomar decisiones, tiene que tener 3 factores en consideración. Uno, es decir, bueno, efectivamente tiene que ser racionalmente el tomar la decisión de hacerlo o no. Es decir, si me voy a tirar de un puente a un río, tengo que racionalmente calcular que voy a quedar vivo una vez que me tiro. Pero también del corazón, decir, bueno, ¿qué emoción me genera esto? Así como me va a hacer bien, me va a hacer feliz, me voy a sentir voy a aceptar el desafío, me voy a sentir desafiado. Y de la guata, ¿ya? Que la guata es el instinto, que a veces nosotros decimos, uy, no sé por qué no me tinca esa persona, no me tinca hacer esto, y efectivamente después esa intuición, que se siente así como en el pecho, en la boca del estómago, te da la razón, porque hay algo más allá de la razón, que es el instinto, que está como en todos nuestros problemas, lo que hemos ido aprendiendo, y que también se conecta. Entonces decía, alguien para tomar decisión importante tiene que estar de acuerdo la cabeza, el corazón y la guata, ¿ya? Y ahí te dice que, bueno, el propósito viene del corazón, se conecta mucho con la guata, para después hacer funcionar la cabeza, pero como en ese orden, ¿ya? Y el hecho de que sea más grande que uno mismo es porque, bueno, tengo que invitar a que otros se sumen, ¿ya? La gente que tiene iniciativas, que tiene proyectos sociales, y que en Chile, de hecho, hay como varios referentes entre Red de Alimentos, Techo para Chile, toda esa gente que tenía una causa que todos se querían sumar a esa causa, o mucha más gente se quería sumar. Por eso es que había un propósito que venía de querer, de esa sinceridad de ayudar a otro, ¿ya? Y a la vez, desde la comunicación, tiene que ser algo simple, claro de comunicar, porque si es muy complejo, si es muy técnico y empiezo a ocupar ese lenguaje, voy acotando la gente que pueda conectar. Y entender también que es evolutivo, el mundo cambia mucho más rápido de lo que nosotros creemos, entonces tiene que ir evolucionando acorde de que se mantenga en el tiempo. Pero lo que más me gusta es que el propio del ser humano es de las organizaciones. Entonces, si bien se dice como que los robots van a reemplazar a muchas plazas laborales, yo creo fielmente que el ser humano siempre va a estar al centro de una organización, porque es el que siente y tiene esa intuición que no la tiene un robot. Es el que siente emociones y no la tiene un robot. Entonces, definir el hecho de crear una empresa pasa por una razón humana, nunca por una razón de un robot. Entonces, si tengo el emprendedor, para poder emprender hoy en día y ser exitoso y ser feliz emprendiendo, ¿ya? Porque también hay mucho emprendedor que emprende por necesidad, como decir, bueno, la persona que sale a vender cosas a la calle quizás es porque la única forma que tiene de generar ingresos, pero no es que le haga feliz. Es que en primer lugar tengo que saber cuál es mi propósito, qué es lo que yo quiero de mí en la vida, y empezar a dedicarme tiempo a hacer esas bonitas preguntas de, bueno, decir cuál es mi propósito y qué es lo que yo quiero de mí en la vida, para recién ahí, una vez que yo conozco el mío, empezar a conectar con el propósito de otro. E irme juntando con aquellos que más o menos tienen los mismos intereses, tienen las mismas creencias, tienen los mismos desafíos. Y algo que nos falta mucho en Concepción, en la comunidad emprendedora, sobre todo, es esto de tener la visión global, ¿ya? Porque si bien en Concepción vivimos 2 millones de personas, Concepción, Gran Concepción es 1 millón de personas, en la región son 2 millones de personas, pero en Chile son casi 19 millones de personas. Entonces, bueno, ¿para qué estoy creando esta solución? ¿Para qué estoy creando este negocio, esta iniciativa? Y si bien en Chile somos 19 millones de personas, en Latinoamérica somos 640 millones de personas. Sacamos a los brasileños de habla hispana, somos 450 millones de personas. Y si empieza a irme en porcentajes, bueno, ¿cuál será el mercado potencial de mi proyecto? Chile representa tan solo el 2,9% del mercado latinoamericano. Es decir, Chile es el 3% de la población de Latinoamérica. Y para mí es que nadie se va a hacer rico teniendo una empresa en Chile, como lo que se ve de emprendimiento exitoso. ¿Por qué creen que Andrónico Luxic tiene negocios en Estados Unidos, tiene mineras en Europa, tiene empresas en Asia? Porque nosotros somos un mercado muy chico, somos un excelente mercado para pilotear, porque podemos probar en Concepción y oye, funciona en toda una ciudad. ¿Cuánta gente tiene en esa ciudad? 1 millón de personas. Pero Nuevo México, si quiero probar algo en Nuevo México, en la capital de México, son 20 millones de personas. ¿Ya? Es decir, la capital de México es más que toda la población que hay en Chile. Entonces, probar algo que funciona a nivel de ciudad es muy caro en México y es muy barato en Chile. Pero al momento de empezar a proyectar de cuánta gente tiene este problema que yo quiero solucionar o cuánta gente quiero impactar, hay que mirar mucho más grande lo que es Chile. Por eso los gringos se vienen a Chile a pilotear y les va muy bien en un programa que se llama Startup Chile. Porque ellos ven que pueden tener una fábrica en China, otra en Taiwán, desarrolladores en India y vender acá en Latinoamérica. Y todo eso ocurre de traer un producto o un servicio en un par de días o meses según cuál sea el costo, ¿ya? Entonces, teniendo eso claro, es como la invitación es, bueno, ¿cuál es tu propósito que conecta?
¿Ya? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y un bonito ejercicio, que no lo vamos a desarrollar ahora, porque también tienen que dedicarle un tiempo, es decir, que nadie los moleste y que sea un espacio de concentración. ¿Y por qué dedicarle un tiempo? Es porque es un tiempo para ustedes. El único que gana conociendo su propósito es cada uno de ustedes. Saber qué es lo que yo quiero en la vida, saber qué es lo que quiero. Entonces, así como hay muchas prioridades, recordando la ecuación que le mostraba antes, esto como que ayuda a definir quién soy. Y si hay tiempo para muchas cosas, yo creo que lo más importante es dedicarle como tiempo a mi bienestar. ¿Ya? Porque si yo estoy bien, lo más probable es que mi entorno pueda aportar a que también esté bien. Pero si yo no sé quién soy, lo más probable es que tampoco pueda hacer mucho aporte en el entorno. Entonces, algunas preguntas importantes que se tienen que ir preguntando. Bueno, es escribiendo 3, 4 cosas que amen hacer. 3, 4 cosas que le encante, que amen hacer a la connotación de lo que significa la palabra amor, que es una emoción muy relevante en ustedes. ¿Ya? Y darse unos 10 minutos para decir, bueno, ¿qué es lo que yo me encanta? ¿Qué es lo que yo amo? Y después de darse esos 10 minutos de escribir varias cosas en las que aman, bueno, es también decir en qué soy bueno. Nuestra cultura es muy chaquetera. Y si yo les preguntara, bueno, díganme 3 cosas en las que son malos o son ahí nomás, las dirían al tiro. Pero cuando dicen, bueno, díganme 3 cosas en las que son buenos, los invito a que en este momento escriban 3 cosas en las que son muy buenos. Lo más probable es que cuesta que empiecen a aparecer, como que uno ahí tiene que empezar a pensarla. Chuta, ¿en qué soy bueno? Versus, ¿en qué soy bueno? Oye, puta, yo soy re bueno para llegar atrasado, en verdad no tengo muy buena reacción, y no sé, van surgiendo como las debilidades, las carencias, porque en eso nos fijamos. Cuando a alguien le empieza a ir bien, sacamos el chaquetero, no, que debe ser porque tiene amigos. ¿Ya? A mí cuando chico me hacían mucho bullying en la escuela, hasta el punto que lloraba y bloqueé un aspecto emocional y me tuve que cambiar de escuela, porque mi primero cuarto básico era una tía de mi profesora jefe. Entonces cuando yo me sacaba 7, no era que yo iba a sacar, era que la profesora jefe es su tía, así que por eso le ponen los 7. Entonces también como que va desvalidando y eso te va creando como otra perspectiva. Porque tenemos esa cultura chaquetera de tirar para abajo, en vez de felicitarlo. Si, oye, qué rico que te vaya bien, ojalá que sigáis creciendo, ojalá que siga así. Como que empezamos a desvalidar el mérito del otro. Versus otras culturas que se apoyan muchísimo, son mucho más colaborativas. Y eso quizás por la desconfianza, el individualismo, pero es algo que nosotros podemos cambiar. Y son comunidades que se empiezan a cultivar. Pero también, el propósito implica estar conectado con el mundo y decir, bueno, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Ya? ¿Qué es aquello desde mi rol? No decir, bueno, paz mundial y políticos que no mientan, sino desde mi realidad y mi experiencia, ¿qué es lo que yo veo que el mundo necesita? ¿Ya? Yo creo que el mundo, lo personal, necesita espacios mucho más humanos, colocar las emociones en el centro. Tenemos hoy en día, como en términos laborales, mucha gente que está estresada, que está con muchos temas de ansiedad porque no se nos enseña a gestionar las emociones. No se nos enseña a hablar de las emociones. En mi casa siempre la cultura del hombre no llora. Para mí, hoy en día, llorar es algo importante, que tuve que, como un año el psicólogo, va a poder desbloquear el hecho de llorar. Porque en un momento se bloqueó desde que esa cultura decir que era débil llorar. Pero es mucho más sano. Entonces, ir viendo, bueno, qué es lo que el mundo necesita de mi realidad, de mi experiencia, de quién soy yo. Y a la vez decir, bueno, ¿qué trabajo yo podría realizar? ¿Por qué me podrían pagar? Que no tiene que ver con lo que están estudiando, ¿ya? Sino que tiene que ver con cuál es su oficio, qué es aquello en lo que son buenos y por cuál le podrían pagar. ¿Ya? Yo tenía amigos que si bien tuve prevención de récord, el tipo era un artista circense tremendo, hacía figuras con alambre, jugaba al diablo, perfectamente, si hubiera seguido ese camino le hubiera ido bien. Y le podrían haber pagado eso porque siempre vendía las figuras, el arte, etc. Pero no se dedicó. Y una vez que ya eran 10 minutos por pregunta, aquí ya tengo 40. Le dedico 40 minutos, empiezo a construir lo que se llama propósito de Ikigai, que es un poco de la filosofía japonesa. Que un poco los japoneses también empezaron a inculcar esto, que es vivir realizando lo que uno espera. ¿Ya? Vivir, tener una vida realizada, sentirme realizado en la vida. Como eso de trascendencia de, bueno, si yo me voy, sé que dejé esta huella o este aporte en el mundo. Entonces, una vez que respondo esas preguntas, empiezo a mezclar lo que soy bueno con lo que amo y empiezo a redactar una pasión. Empiezo a redactar de cuál es mi pasión en la vida. Empiezo a ver lo que el mundo necesita y empiezo a ver lo que yo amo y empiezo a ver cuál es mi misión. Como esa realización que es de trascendencia que me gustaría dejar, haya plata o no haya plata. Pero yo sé que es un problema que quiero solucionar, que me quiero hacer cargo. O lo que el mundo necesita es lo que me puedan pagar, que es la vocación.
¿ya? Yo sé que el mundo necesita esto, me podría dedicar a trabajar en esto, aunque no sea quizás la mejor situación versus otras posibilidades. Y a la vez, ver en qué soy bueno por lo que me podrían pagar, que puede ser mi profesión o mi oficio. Un amigo emprendedor estudió medicina y era bien de rasta, entonces siempre le exigían contarse la rasta y dijo, yo no voy a sacrificar mi estilo de vida por un rubro que no entiende que la medicina no pasa por cómo tenga el pelo, si puedo tener el mismo tema sanitario y ir a médico general. Dejó la medicina y fueron los primeros que instaló un cajero de blockchain en Chile, acá en Concepción. Y empezó a meterse en el blockchain hace un par de años. Pues se prohibió por un tema regulatorio y se fue a Perú porque le gustaba viajar. En Perú se asoció con un peruano y instaló una empresa de turismo. Como sabía inglés, empezó como a meterse en temas de campaña de marketing digital. Le hablo hace 5 años atrás, cuando no era como el boom del marketing digital. Y de un peruano que tampoco tenía educación porque se echó a la universidad que estudiaba inglés, porque era en Quito, que es una zona turística. Empezaron entre los dos a crear una empresa. Él desde el marketing, el otro súper arrendando botes, contratando gente los días libres y cosas así. Y en 4 años pasaron de no existir a ser la empresa más grande de Quito en términos de turismo. Porque tenía esa visión y se dedicó y me dijo, viste, ya ganó más de medicina. Y cuando cumplieron 2 años la empresa, se fueron un mes de vacaciones como a Brasil y cerraron la empresa literalmente un mes. Cuando los médicos siempre ahí están como trabajando, turnos de 24 horas. Y el tipo dijo, bueno, era en eso, le podían pagar y creó una empresa de eso. Y después ahora dejó la empresa ahí y se iba a ir a otro país, me acuerdo del año pasado, porque quería seguir conociendo, podía vivir en otros lados. No tenía que estar presencialmente para trabajar. Entonces, no hay que cerrarse tampoco en aquello en lo que estoy ahora, sino que, bueno, cómo me puedo desarrollar mi potencial. Y al final, esto tiene una forma de redactarse. Esta presentación después yo se la voy a compartir para que la tengan. Quiere decir, bueno, redactar el propósito en términos de ver en definitivo cuál es mi contribución, de forma que genere un impacto. ¿Ya? Entonces, una vez que yo junto las 4 preguntas, empiezo a redactar mi pasión, empiezo a redactar mi vocación, mi profesión, agarro esas 4 ideas fuerza, que cada una debería ser un párrafo, y voy sacando las palabras claves para conformar un tema de esto. ¿Ya? Mi propósito, por ejemplo, es movilizar a personas y organizaciones a que hagan más de sí mismos, a que se muevan, a que emprendan, a que innoven, en pos de tener una Latinoamérica más sostenible. ¿Ya? Porque ahí no me basta tan solo con charlas, porque estas charlas van a encontrar muy interesantes, pero aseguro que menos de la mitad se va a dedicar 1 hora para hacer esto. Aunque sea un regalo para ustedes y que les pueda impactar en los próximos años de su vida. Porque encontramos las cosas interesantes, pero no nos movilizamos. ¿Ya? Las capacitaciones tienen muy bajo impacto, no así los programas de acompañamiento, que tienen mucho más impacto. Entonces, otro ejemplo de las personas que escribieron parte de estos libros, bueno, uno decía, mi propósito es encender la imaginación de las personas acerca de lo que pueden hacer, de forma que encuentren la motivación para hacer más de su vida. Si esta persona le apoya a otro a que desde su inteligencia, desde su don, estén más motivados para que les vaya mejor la vida. O propulsar a la gente de forma que puedan dejar su marca en el mundo. Muchas veces, por lo menos para mí, el emprender o de lo que yo puedo lograr en la vida funciona un poco de lo que yo sueño o visualizo, aspiro. Siempre lo que yo logre concretar va a ser un poco más chico. Y de aquello que me estoy esforzando a concretar, el resultado siempre va a ser un poco más chico. Entonces, entre yo, más sueños, entre más pequeño sea mi sueño, más pequeño va a ser mi resultado. Y de ahí que tenemos miedo a soñar en grande. Hay un discurso de Mandela muy bonito que dice, el mayor miedo del ser humano no es nuestro miedo a la oscuridad, sino que es nuestro miedo de brillar. Porque cuando brillamos nos exponemos y empieza a chaquetear y empieza otro, pero oye, cuando la gente brilla tiene mucho potencial. Desde lo que él también dice, alguien que estuvo muchos años en prisión. Entonces, eso de encender la imaginación también tiene que ver, bueno, ¿cuál es mi sueño en la vida? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que no me coloque límite? Y después lo empiezo a pasar ese sueño a un plan de acción, a una aspiración. Martin Luther King decía, oye, yo tengo un plan para Estados Unidos y que se acabe la discriminación racial. Él tenía un sueño. Su discurso, donde el 25% de la gente blanca, por así decirlo, gringa, también simpatizaban con su creencia. Y su sueño era que hubiera igualdad. Y eso, siendo un pacifista, logró tremendos resultados y tremendos cambios. Entonces, la segunda patita es que yo tengo que tener este propósito alineado a lo que se llama el círculo de la vida. ¿Ya? Y el círculo de la vida muestra 12 componentes que son relevantes en la vida de toda persona, pero y como el tiempo y los recursos siempre son escasos, no estamos desarrollando, potenciando esos 12 círculos a la vez. Dependiendo de nuestra etapa de la vida, hay uno u otro que podemos potenciar. ¿Ya?
Generalmente ustedes deben estar en el aspecto de negocio y estudio, conocimiento personal, quizás familia, quizás amigos, quizás recreación y diversión. Por lo menos era uno de los puntos importantes en la universidad. Pero ya quizás después, como oye, puta, yo hoy en día estoy en una parada mucho más espiritual, de que el ser humano para mí es como mente, alma, cuerpo y espíritu. Entonces es importante tener ese equilibrio en las 4 dimensiones, ¿ya? Un momento era mucha mente y dejé las otras dimensiones y engordé, subí como 20 kilos. Y era porque no estaba escuchando mi cuerpo, estaba conectado con mi cuerpo. Ahí, bueno, hacer ejercicio y ya que tenía esos 2 medios equilibrados, a ver un tema espiritual. Y uno va colocando energía. Entonces yo los quiero invitar a que escriban cuáles son estos 3 círculos más relevantes para ustedes de aquí a 3 años más. Si mira, de estos 12 círculos, escriban cuáles son los más importantes para ustedes de aquí a 3 años más. Mira, en estos próximos 3 años, para mí estos son los 3 círculos más relevantes. Y para poder saber que los escribieron y completaron, cuando estén listos, coloquen en el chat, vayan comentando listo. Entonces así yo no sé qué los fueron escribiendo. Y vayan viendo si lo más importante a ustedes es desarrollo personal, negocio de estudio, familia, salud, amigos, diversión, amor, contribución, que contribución se refiere a hacer una contribución al mundo, ya, a contribuir con mi entorno, financiero o espiritual. Y una vez que seleccionen los 3 más importantes para ustedes en los próximos 3 años, van al chat de Zoom y ahí colocan listo. Gracias Pamela. Gracias Bastián. Gracias Sebastián. Gracias Daniel. Gracias Diego. Ariel, Geraldine, Ignacio, Maite. ¿Cuántos vemos en la sala? 30. Esperemos ahí que otros más se coloquen al día. Bueno, y ahora el ejercicio que ustedes sí van a escribir es que en estos 3 círculos que escogieron van a redactar cómo se visualizan en 3 años más. Pero lo van a escribir en tiempo presente. Es decir, imagínense que hoy día estamos en 2023 y estamos aquí celebrando el hecho de que los 3 aspectos de la vida que celebré se cumplieron, ¿ya? Entonces, yo puedo decir como el aspecto espiritual. Oye, ¿sabes que hoy día, estando en noviembre de 2023, celebro el hecho de que ya tengo el hábito de meditar, tengo esta conexión espiritual, sé que para poder estar mejor conmigo mismo me conecto con aquello que es divino en mí y que me conecta también en mis creencias. Y estoy súper feliz de haber logrado el hecho de generar el hábito de la meditación porque le ha traído impactos tremendamente positivos a mi vida. Así que brindo por haber logrado esa conexión espiritual mediante la meditación. ¿Ya? Entonces, escriban. Y demos 5 minutitos para que escriban respecto a cómo se visualizan en 3 años más en estos 3 aspectos. La idea es que esa visualización o ese brindis sea bien concreto, lo más concreto posible de cómo ustedes se visualizan el mejor escenario de los 3 círculos que escogieron.
Bueno, de una vez que ya escribimos estos 3 brindis, lo que yo quiero, y en estas 3 áreas, es sumamente relevante y es porque me acuerdo que yo hace un par de años estaba trabajando, tenía como varias posibilidades, estaba medio abrumado entre qué camino escoger y qué hacer. Fui con un coach y me decía, bueno, pero tú, ¿dónde te ves en 3 años más? Y dice, bueno, ¿por qué me tengo que visualizar dónde me veo en 3 años más si tengo tantas posibilidades? Es como limitarme, decía, ¿por qué? Si tengo varios caminos, estoy probando, decía, estoy disfrutando el proceso, me dijo, bueno, que está estudiado, que la gente exitosa o la que quiere ser destacada en su área, coloca un foco y coloca la energía. Porque una ampolleta de 100 watts puede iluminar toda una habitación y un láser de 100 watts puede cortar el metal. Entonces, nuestra energía, nuestro tiempo funciona de la misma manera. Yo puedo apuntar para muchos lados y voy a estar en todos lados impactando un poquito, iluminando, pero si me concentro, el impacto puede ser mucho más profundo. Entonces, si tenéis que visualizarte en qué ir ciertos años más y de ahí ir orientando acciones, porque esa causa, esa creencia o lo que yo aspiro a ser va a definir el camino de por qué me levanto en la mañana, porque lo que hago es visualizando que ese es lo que yo aspiro a lograr. Entonces, muchas veces en este camino de decir, bueno, una cosa es visualizar y otra cosa también es hacer la pega. La mitad es soñar, aspirar, visualizar y después viene a decir, bueno, si yo quiero correr 42K, tengo que hacer todo un trabajo de preparación físico y dedicarle tiempo y conocimiento al tema, ¿ya? Entonces, para eso hay cosas que me sirven y cosas que debo cambiar. Entonces yo los invito a que agarren una hoja en blanco y esa hoja en blanco la coloquen a la mitad. Y en una mitad van a escribir, bueno, qué actitudes, hábitos, acciones, tareas que yo realizo en el día a día me sirven. Y en verdad, para aquello que visualicé que me gustaría que ocurra, qué 3, 4 cosas que en mí y que dependen de mí debo cambiar. ¿Ya? Y demos 2 minutitos, 3 minutos más para que anoten aquello que ustedes ven que les sirve y aquellas actitudes, hábitos, acciones que ustedes sienten que deben cambiar. Bueno, espero que ya la hayan anotado. Y la última invitación que les voy a hacer a que hagan un compromiso con ustedes mismos de todas las cosas que anotaron que tenían que cambiar, comenzar a cambiar, pero así como hoy día ya una de esas cosas. Entonces, también el hecho de que esto se vuelva real, escojan una de ellas, digan ya esto me voy a comprometer a cambiarla en los próximos 7 días. Me imagino que aquí más de algunos se conocen, tienen amigos, tienen compañeros. Júntense en pareja después de esta charla, escribanle a alguien si es que le interesa generar este cambio, y dicen, si yo lo hago por sí solo, puede que se me vaya a olvidar. Entonces puedo dejar una alarma
No puedo hacer un desafío con amigos y decir, oye, este es mi desafío, este es el mío, y entre los dos se comprometen a generar un cambio en los próximos 7 días. Y vayan viendo cómo van ocurriendo las cosas, porque al final de todo lo que yo les he contado hoy día, lo más importante, como dice Einstein, que si yo quiero resultados distintos, tengo que hacer las cosas distintas. Entonces, la segunda parte es que tengo que hacer las cosas distintas, por lo tanto, lo importante es hacer algo. ¿Ya? Si a uno le dicen, bueno, uno puede ir al nutricionista a bajar de peso, te van a dar la minuta o la receta, pero si yo no hago nada con esa receta, no bajo nada de peso. Es así de simple. Entonces, el poder de que ocurran los cambios está en mí y las acciones que yo defino hacer, las acciones que yo no defino hacer. Y también hay que tener muy claro que esta sociedad hoy día globalizada, o hipercomunicada, que estamos con la ansiedad constante, que mandamos un correo y le mandamos un WhatsApp diciendo, oye, le mandé un correo, respóndelo, que queremos todo inmediato, entender que los cambios toman tiempo. ¿Ya? Él decía, son 2 meses escribiendo 3 cosas positivas todos los días para ver cambios los próximos 6 meses. Entonces, esto no es algo un día para otro, pero eso es que es importante que se vayan haciendo por un tiempo más largo, para ver cambios también que son duraderos. Entonces, finalmente entender que un poco la situación puede ser así. Puede que no resulte la primera, no resulte la segunda, pero al final resulta. ¿Ya? Y ahí yo creo que la importancia de los coaches, los mentores o los guías son sumamente fundamentales porque nos van orientando de cómo hacerlo al mismo tiempo. Y si fijan, fue la concentración, la respiración, lo relevante va a poder enfocarse. Y no que hablamos de propósito, yo lo que espero es que ustedes no les toque vivir la situación de las personas que vamos a ver en este video. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, yo me llamo Silvia. ¿A qué te dedicas? Soy directora de marketing global. Jurista en instituciones penitenciarias. Soy auxiliar administrativo. Soy empleado de banca. Hostelería, tienda de ropa. Consultor informático. De rebote, pero informático. ¿Y en qué consiste tu trabajo? En informar de la situación penitenciaria de los internos. ¿Y qué estudiaste para llegar a ese puesto? Estudié un montón de cosas, pero no he terminado ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Estudié trabajo social. ¿Y por qué no te dedicaste a lo que habías estudiado? Porque necesitaba un poco empezar a vivir. Y al terminar el máster me ofrecieron un puesto en Londres y a los 4 años me destinan a Singapur. ¿Y cuántos años llevas trabajando en la empresa? Casi la mitad de mi vida, en algo que no me acaba de llenar. Sí, se puede decir que estoy bien. Me apasiona mi trabajo. Estás muy motivada con el trabajo. Bueno. ¿No es vocacional ese trabajo? Simplemente lo tengo porque surgió. Es el día de la marmota, ¿no? Y no te paras a pensar qué es lo que te apetece o qué no, sino simplemente, al menos yo, me he ido dejando llevar. Querría haber tomado yo más mis propias decisiones. ¿Y qué trabajo sería el que te motivara a ti a levantarte cada día? A mí ser maestra. ¿Y por qué no luchaste por seguir por ese camino? Pues por miedo, supongo. A romper un poco las convenciones, lo que se supone que tienes que ser. Ese miedo hace que todos los días estés en tu área de confort. Yo he seguido un plan estándar, un plan A. Yo creo que hay un sentimiento de responsabilidad desde que empecé la carrera que al final te imposibilita tener otras esferas de la vida. Y en tu trabajo tú decides quién sale en libertad, ¿verdad? Soy una de las que decido, sí. ¿Y quién decide sobre tu vida? Yo, se supone. Hay preguntas que es mejor no hacérselas. ¿Por qué? Porque duelen. ¿Y a día de hoy qué echas de menos en tu vida? Hombre, primero formar una familia. Ser la mamá ejecutiva pero de 3 niños que van detrás del coche y llegamos tarde al cole. Tu domingo por la tarde, ¿con quién estás? Sí. Es eso. ¿Y cuando tú vuelves a casa, le cuentas a tu hijo sobre tu trabajo? Prefiero no contarle nada si no tengo nada positivo que contar. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que no me he parado nunca a pensar qué quiero hacer.
he dejado mi vida un poco a ver qué pasa. Entonces tampoco sabrás quién eres. ¿Tú eres tú? Supongo que no. ¿Y quién te gustaría ser? Me gustaría llegar a ser yo, que creo que yo todavía en mi vida no soy yo. Llego a casa sin... No es lo que quiero, no estoy bien, pero si lo hace todo el mundo es porque no debe ser tan fácil cambiar. Te voy a enseñar una cosa. No pone nada. ¿Quién es? ¿No reconoces? No. Ese chico, hace 10 años, decidió tomar las riendas de su vida. ¿No te suena Lunar? Soy yo. No me digas. ¿En serio? Sí, Madre mía. Si los ojos son los míos. lo mismo. Joder. Los cambios son duros, pero son muy bonitos cuando lo consigues. Joder. Ah, no puedo parar. ¿Puedo darte un beso? Claro. Y para ir cerrando, me gustaría que en una palabra me contaran cómo se llaman, que coloquen el chat. Vemos el chat y compartan con qué se quedan de esta charla. También puede ser nada, es una respuesta válida. Pero bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes, de hablar un poco de qué es propósito, de esta invitación a reflexionar. Es solamente compartir información que a mí durante el transcurso de mi vida me ha agregado valor y me ha ayudado a generar cambios positivos. Y compartirles y tener súper claro que las charlas en sí no generan un cambio. La información que ustedes reciben y los cambios generan en base a qué van a hacer ustedes con eso. Qué cosas distintas de aquí en adelante les pueden agregar mayor valor a su vida y ser más felices. Así que gracias, Claudia, por el espacio a compartir. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta? ¿Algún comentario? Bastián. Dale nomás, Bastián. Desactiva tu micrófono. Ah, no tengo ninguna pregunta. Estaba aplaudiendo la presentación. Aplaudiendo. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, yo comentarte, Jorge, yo no sé si te acuerdas, ellos están en un complementario, algunos de los que están acá conmigo, y muchas veces les he hablado lo que tú has comentado, sobre todo también de las redes de contacto, la importancia del desarrollo de estas competencias para el mundo, que tiene que ver no necesariamente con lo que estudies. Y de hecho, a ti te conocí en una charla de innovación social que hiciste en la Católica hace como 2 años atrás, no nos conocíamos, y así me acompañaste a otra casa de estudio luego a dar una charla y ahora estás conmigo en la UDECONS. Entonces, para que vean la importancia de ir a lugares, de conocer gente, de conectarse, de empujarse, porque me acuerdo que le mandé un correo y tú me dijiste, sí, claro, quiero participar. Entonces, todas estas cosas son tremendamente importantes para el desarrollo profesional, del atreverse, de creer, de confiar en sí mismo, por sobre todo conocerse a sí mismos para saber el propósito. Entonces, constantemente se los estoy diciendo y gracias por también visualizárselos tú. Yo creo que espero que, como tú dices, se transforme de alguna manera desde la conciencia, que ellos visualicen lo que más adelante quieren para ellos. Yo creo que siempre es bueno tener referente, y la invitación yo creo que se da, quizás cuesta visualizar el impacto de estas cosas estudiando, pero empiecen a ver quiénes son sus referentes en el ámbito que sea que ustedes admiran y empiezan a investigar su vida.
¿Qué fue lo que generó cambio? ¿Qué fue lo que llevara a estar donde está? ¿Qué marcó su vida? ¿Qué hábitos fueron los relevantes? Porque así también puede ir viendo, bueno, si esa persona está donde yo quiero llegar, también uno no tiene que ser tan innovador, sino que ser bueno en algo. ¿Ya? Hay 2 programas que yo les recomendaría ver. Uno que se llama 10 chilenos que están cambiando el mundo, y muestra cómo 10 chilenos, uno de ellos, de hecho, que estudió acá en la UECONCE, que es César Hidalgo, que en la actualidad tuvo como de profe en el MIT, fue el que creó el Data Science o Chile Data, y ahora se fue como a Toulouse a desarrollar toda el área de inteligencia artificial. Y cuenta su historia de cómo fue a la U, cómo no tenía ninguna receta mágica ni comida especial, pero fue teniendo ciertos hábitos, ciertos patrones que lo llevaron a ser uno de los chilenos considerados que está cambiando el mundo, ¿ya? U otro que trabaja en la NASA. Entonces también son bonitos casos inspiracionales de la ingeniería, de la ciencia, del arte. Y hay un documental en Netflix que se llama Abstract, como el abstract de un paper, y que también yo ojalá lo hubiera visto antes porque muestra esta mezcla entre el arte, la ingeniería y distintas cosas. Y también son 10 personas, no, son como 20, que son referentes en su área. El quien inventó, viralizó lo que es la tipografía de las letras, darle como arte a lo que se escribe, arquitectos que renovaron como la arquitectura a bajo costo, un ingeniero que hacía intervenciones artísticas a gran escala y va mostrando la importancia del trabajo multidisciplinario, pero sobre todo el hecho de que hay detrás de la historia de la persona para lograr el éxito que tuvo, hasta la que se ganó el premio Nobel por el mejor vestuario de Wakanda Forever, de esta película, que eran vestuarios que también fueron hechos por una diseñadora y que toda una historia detrás. Así que es bueno irse inspirando y conociendo más o menos los caminos que otros han forjado, para también uno ir forjando el de uno. Así que eso. ¿Algo que comentar antes de ir cerrando? ¿Alguno de ustedes? ¿Con qué se quedaron? ¿Si alguien ha emprendido? Hola. Hola, Daniel. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, por todos los conocimientos que entregaste y tu mensaje que sin duda viene con mucho cariño, en realidad se agradece. Te cuento, yo estoy estudiando por segunda vez y estoy relacionado con el mundo del emprendimiento, fracasando mucho, ya, pero es un camino que no quiero abandonar, ¿ya? Y en ese sentido, preguntarte, ¿qué consejos para emprender podrías darnos? Eso. Desde, por ejemplo, no sé, el mindset, las actitudes que uno tiene que tener como emprendedor, o no sé, lo que tú consideres importante. Perdona lo amplio de la pregunta, en realidad. Para mí el emprendimiento, lo que da vida a un emprendimiento es la venta. Por lo tanto, si uno no vende, no hay emprendimiento. Y la razón por la que fracasan los emprendedores es porque no vendieron. Entonces, como no se vendió, podéis tener el mejor diseño, el mejor taller, la mejor solución, pero si nadie te la compra, significa que nadie le ve valor a lo que tú haces. Y me gusta mucho la definición de emprendimiento social que dice que yo debo negociar recursos por impacto. Entonces, tengo que aprender a negociar, algo que a mí me costó un par de años. Tuve la suerte que tuve un subsidio Corfo que me subsidió todos los fracasos que tuve los primeros años, sino ni jodiendo hubiera sobrevivido Social B en ese tiempo. Porque es algo que no estaba en mi hábito y tuve que ir aprendiendo qué es lo que el otro valora y también entender que si tengo un emprendimiento, yo debo resolver un problema. Entonces uno tiene que enamorarse del problema y que la solución se adapte a que sí o sí el otro lo perciba como un problema resuelto, ¿ya? Y si tenía un producto que resuelve un problema y que se vende, ya tenéis la mitad del camino avanzado. Y en segundo, tener un mentor. Yo creo que ahí me marcó mucho la diferencia el hecho de que al CPA con Empresario de Santiago me empezó a mentorear y me enseñó también como el modelo de la venta, me enseñó temas de recursos humanos, me enseñó temas de liderazgo y era ahí con alguien que yo conversaba toda la semana a menos una hora y me iba orientando en cómo él ya con sus 40 años, con un par de fracasos y que tenía una empresa que vendía millones de dólares, el cómo hacer las cosas, porque a veces yo me estresaba teniendo un equipo de 8 personas y él me decía, chuta, estás estresado, yo tengo 80 personas y no estoy estresado, la verdad.
Entonces, si te estás estresado con 8, ¿cómo te vas a estresar con 80? Entonces también te va cambiando estos paradigmas de decir, hay harto camino para avanzar. Y a la vez él, uno de sus mentores, ponte tú, era Teco Cardone, que es un tipo que es el presidente del directorio de Mallplaza y de Minera. Yo nunca lo conocí ni nada, fue como un evento, así como dice Claudia, que íbamos a un curso juntos en un momento, y que yo lo ubicaba por redes sociales, las publicaciones que hacía y cosas así que en ese momento pagué un hotel más caro de lo que podía pagar, pero para quedarme en el mismo hotel que él, porque yo sabía que después del curso iba a estar la opción de tomar unas chelas, de compartir, de conocerse, y ahí nos conocimos. Me enganchó mucho también que él venía muy de abajo en su vida, y dijo, bueno, ojalá alguien me hubiera hecho esto por mí en su momento, así que lo empezó a hacer. Y de ahí que hoy día somos grandes amigos, pero se convirtió en mentor. Ahora, no es como la suerte del universo que me lo mostró, ¿no? Hay una intención de conectar con la persona porque le dio valor. Y como mentor, está estudiado, de hecho, como que un buen mentor. Ahora el tema es buscar un mentor empresario, porque distinto ser académico a ser empresario, otra cosa es con guitarra, por ejemplo. Entonces, va a ser muy distinto el comentario de alguien que lidera una empresa a alguien que ve un área de una empresa. ¿Ya? Así que ese es mi consejo. Jorge, muchas gracias. Por ejemplo, alguno de estos estudiantes, si quisiera acudir a ti para preguntarte algo, tú en la U de Conce estás haciendo algo que pudieses contribuirles, o bien si quieren acudir, que te pregunten. La disposición humana siempre está. Si me quieren ayudar a vender la U de Conce, ese es mi rol. Y al final yo estoy en la U de Conce, es una unidad que viene a potenciar las áreas de comercialización y modernizarse en todo lo que es el mundo digital. Por lo mismo, porque como universidad hay un gran valor, somos regionales, pero no hay tanto posicionamiento en Santiago y eso requiere de vender, desde el buen sentido de la venta, que es poner en valor lo que estamos haciendo, los investigadores que hay acá, los programas que se desarrollan, ir mostrando como esa luz que tiene la universidad hacia otro y entender que también hay toda una infraestructura detrás, entonces la forma más sostenible de crecer es vendiendo. Y eso pasa en todos los niveles, por eso también tengo una empresa, que ahí nosotros nos dedicamos a la facilitación, nos dedicamos a crear como espacios más humanos, se llama Espacio Humano, donde enseñamos el poder de conectar con las personas y tenemos una metodología para eso. Y la empresa, mi rol también ahí en la venta, porque si no vendemos no podemos pagar el sueldo a la gente va a estar con la inseguridad de que la van a despedir y todo fracasa. Como que de ahí la importancia de la venta. Piensen, para mí el mejor ejemplo de hecho son como las inmobiliarias. Las inmobiliarias cuando venden casa, hoy en día te la venden con un folleto que se llama la venta en blanco. Es decir, la decisión más importante, una de las inversiones más importantes en la vida de una persona, como una casa que cuesta de 40 a 300 millones de pesos, te la venden con un folleto, ni siquiera la construyen, y tú abonáis 300.000 pesos, 1 millón de pesos, y confías en el folleto, confías como en la empresa. Entonces, si alguien puede vender algo con un folleto, un emprendedor que tiene cualquier idea también lo puede vender con un folleto. Muchas veces la inseguridad nos bloquea a decir, oye, ¿sabes que no? Todavía nos falta vender, no tengo página web, no tengo fanpage, no tengo logo, no tengo esto, no tengo esto otro. Y vais postergando y postergando porque es frustrante. Las ventas te dicen que no, te rechazan. Entonces a nadie le gusta ser rechazado. Y algo que se va entrando. Así que ahí en Instagram respondo harto y también voy compartiendo como contenido emprendimiento, así que pueden ser como Jorge-Bizama, que es como la red social más activa que tengo. Y ahí pueden ir captando lo que comparten en términos de contenido de emprendimiento, algunas cosas de venta, y siempre los mensajes, si mandan alguna consulta o nadie se puede ir coordinando. También comparto ahí como instancias de grupos de mentoría, talleres y cosas así. Vale, Jorge, muchas gracias. Yes. Bueno, agradecerte por el tiempo y por la disposición